Hola a todos y a todas, soy Eduardo García Salueña y en nombre del Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Xixón, os damos la bienvenida a este canal de YouTube y a esta serie de vídeos en los que tenemos la oportunidad de profundizar y conocer más a fondo algunos de los artistas que nos visitan en nuestra programación. En este caso conoceremos a Eduardo Blanco, trompetista de jazz, que nos viene a presentar su proyecto The Touch of Your Dreams. Bueno, sí, nací en Oviedo en el año 1976. Viví gran parte de mi juventud o de mi niñez en Grado y sobre los 10-11 años, no recuerdo muy bien, nos mudamos a Pravia y al poco pues allí pues, me sentí digamos, atraído por la banda municipal de música y fue donde comencé allí a tocar la trompeta. Poco después me matriculó en el Conservatorio de Oviedo y ahí inició, digamos, un poco más los estudios en serio, trompeta. Y ya en el año 1996 tengo la oportunidad de irme a estudiar a Berklee College of Music en Boston, en Estados Unidos. Después, a partir de ahí, pues ya a la vuelta, regreso a Europa, digamos, vivo unos meses en Austria. De Austria me voy a Holanda y allí me quedé varios años, hasta el 2002, año en el que regreso a España a vivir en Barcelona, creo que estuve hasta el 2009. Allí impartí clases en el taller de músicos y bueno, ya de regreso a Holanda en el 2009 pues comencé a formar mis propias bandas, a formar parte de otras, digamos, formaciones y un poco así es la trayectoria. Sí, bueno, desde el comienzo siempre me sentí atraído por músicos que tocasen de manera que hiciesen las cosas difíciles para hacer fáciles y no al contrario. Entonces, no sé, comencé escuchando trompetistas como Chet Baker, Miles Davis, Lee Morgan, no sé, digamos los típicos, ¿no? Los de siempre. Me gusta también mucho un trompetista que se llama Tony Frusella, que no es muy conocido, pero me encanta su sonido, su manera de tocar. Además de trompetistas, pues he escuchado muchísimo, me gusta escuchar pianistas como Tommy Flanagan, Kenny Barron, no sé, bajistas como Paul Chambers, en fin, músicos que cuidan mucho la sonoridad y el estilo, ¿no? Como bien te decía, en el año 2002 me mudo a Barcelona y allí conozco a gente como Ignasi González, nuestro bajista, y Quique Angulo. Y es curioso la manera en que surgió este proyecto, porque bueno, un poquito antes de la pandemia, mirando un programa de música allí de conciertos en Ámsterdam, pues vi el nombre de Benny Golson, que siempre me gustó mucho, y a profundizar y mirar un poquito más, leer un poquito más, veo que está el nombre de Ignasi González, que era el bajista que le acompañaba, ¿no? Y entonces, bueno, fui a su concierto, quedamos, nos reunimos un poco de nuevo, hablamos y surgió un poco la idea inicial de este proyecto, que bueno, tuvimos que esperar un poquito por todo esto de la pandemia y tal, y aquí estamos ahora y estamos haciendo una gira por España. Bueno, Ignasi toca el contrabajo, Quique Angulo es guitarrista. Siempre nos llamó un poco la atención o nos gustó la manera de tocar sin batería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es casi imposible con esta formación trompeta, contrabajo y guitarra no pasar por la influencia del famoso trío de Chet Baker. Entonces, bueno, un poquito es la idea es un poquito hacer un pequeño tributo, digamos,
a Chet Baker.